Abra la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Saludamos en esta mañana a todos aquellos que nos están siguiendo a través de internet, cualquier parte del mundo donde se encuentren, que la gloria de Dios descienda también en ese lugar como está descendiendo aquí. Y saludamos a todos los que nos escuchan a través de la 87.7 FM Kairos. Amén. Un fuerte aplauso para los que nos están escuchando. A ver, mandamos saludos. Todo el pueblo les saluda. Muy bien. Dice esto. Segunda de Crónicas, capítulo 32. ¿Lo tiene? Es el cierre de lo que ha sido la historia, la vida de el rey Ezequías. Es lo que venimos compartiendo hace varios días, ¿verdad? Varios capítulos ya. Bueno, los que han faltado, no han venido, se han perdido. Esas palabras poderosas que han sido realmente impactantes. A mí me ha impactado mucho la vida de lo que es el rey Ezequías. La Biblia dice que fue el mejor rey de Judá. Y Jesucristo es de la tribu de Judá. O sea que el Señor Jesús viene de ahí. Pero hasta que Ezequías llegó, él fue el mejor rey de Judá. No hubo otro mejor que él. Amén. Wow. Aleluya, muchas gracias. Esto es tener gente pronta. Levitas que estén prontos. El siervo de Dios tiene que estar enteramente preparado para toda buena obra. Así son las cosas. Muy bien. Pero estaba diciendo que tenía yo el pasaje por acá y se me fue. A ver, acá. Estaba hablando acerca de el rey Ezequías, que él fue el mejor rey de Judá. El mejor rey de Judá. Y cuando él toma el gobierno de su reinado, todo el reino estaba destruido, todo el reino estaba en quiebra, todo el reino estaba mal. Y lo primero que él hace es ir a la casa de Dios, como tú has venido en este día, porque en la casa de Dios, dijo el rey, la única forma de yo poder llevar adelante un gobierno, un país, una nación, es si busco a Dios, porque la nación estaba destruida. Así que lo primero que hizo el rey Ezequías fue ir a la casa de Dios, y cuando él va a la casa de Dios se encuentra la casa de Dios cerrada. Él sabía que estaba la casa de Dios cerrada. Así que él rompe la puerta del templo. Diga conmigo, él lo hizo. El rey Ezequías, él lo hizo. No mandó a otro, él lo hizo. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, no otros. Él lo hizo. Rompió la puerta, entró a la casa de Dios a buscar a Dios y Dios no estaba. Dios no estaba. El templo era un chiquero, los altares, el altar era un desastre. Los reyes que habían estado anteriormente habían ofrecido holocaustos a dioses paganos en los altares. Era un desastre como estaba. Así que, y no había levitas y no había sacerdotes, así que él fue a la plaza a buscar a los levitas y a los sacerdotes. Les habló, diga conmigo, él lo hizo, el rey. Hay cosas que uno tiene que hacer que no puede mandar a otros a hacer. Él fue a la plaza, los convocó, les dijo, bueno, quiero que vayan a la casa de Dios y me arreglen la casa de Dios. Y se limpien y se purifiquen y se consagren y consagren el templo, porque necesitamos ver la gloria de Dios en el templo, porque es la única manera que la nación va a funcionar. Así que inmediatamente cuando los levitas, los sacerdotes vieron al rey, inmediatamente fueron y pusieron a hacer esta tarea, limpiaron el lugar, lo consagraron, echaron toda la inmundicia en el torrente de Cedrón, consagraron el sitio, fueron y le dijeron al rey, bueno, está pronto, rey, hemos limpiado todo. Dijo el rey, bueno, ahora quiero que vayan y se pongan a tocar. Quiero que vayan y se pongan a ministrar. Quiero que vayan y se pongan a alabar a Dios. Quiero que vayan y se pongan a hacer música. Porque la única manera que la gloria de Dios puede llegar a descender, que Dios puede abrir los cielos, porque los cielos están cerrados, dijo el rey. Por toda la maldad que han hecho mis antepasados, el cielo se cerró, Dios se apartó, pero la única manera de que el cielo se vuelva a abrir es si ustedes se ponen a cantar allí,
a buscar a Dios, a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a adorar a Dios. Así que vayan y alaben. Dice que se pusieron a alabar a Dios y la presencia de Dios comenzó a descender. Los cielos se comenzaron a abrir. Wow. Y Dios comenzó a escuchar a sus hijos que cantaban. Por eso usted dice, ¿por qué cantan tanto? Porque es la única manera de abrir los cielos. Esta es una verdad, una premisa. Así que hay que aprender a hacer eso. Cuando uno está mal, tiene que aprender a alabar a Dios. Buscarlo. Dice que se pusieron a alabar a Dios y la gloria de Dios ascendió. Y entonces le dijo el rey, bueno, ahora es tiempo de que traigan las ofrendas. Ustedes que son los que cantan, ustedes que están ahí, los sacerdotes, traigan ofrendas para Jehová. Dice que comenzaron a ofrecer ofrendas para Dios. Y los cielos se abrieron de par en par. Y cuando esto ocurrió, dice que todo el pueblo comenzó a venir a la casa de Dios. Cuando vio el pueblo lo que estaba pasando en la iglesia, comenzaron a venir gente que hacía años que no pisaba el templo. Ahora estaban ocurriendo cosas en el templo y dijeron, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Vamos allá. Y dice que fueron y comenzaron a llegar y la gloria de Dios estaba ahí. Los sacerdotes estaban ministrando, los levitas estaban tocando, los cantores cantaban para Dios y era tremenda la gloria. Entonces comenzó a llenarse el lugar y gente que hacía años que no entraban a la casa de Dios, ahora estaban entrando porque la gloria de Dios se había manifestado. Y comenzaron a traer, todo ese pueblo, dice que comenzó a traer ofrendas para Dios. Y traían ofrendas, traían holocaustos, traían diezmos. Diezmos que hacía años que tenían en sus casas y que ya no, hacía años que, no venían al templo y el templo estaba cerrado y la lámpara del templo estaba apagada. Obviamente que la gente había dejado de ir al templo, había dejado de ofrendar, había dejado de diezmar porque no estaban ni en el templo, porque ni los sacerdotes estaban. Pero cuando fue restaurado, todo el pueblo comenzó a venir. Cuando vieron la gloria, comenzaron a traer las ofrendas, comenzaron a traer los diezmos, comenzaron a traer las primicias para Dios. Diga conmigo, para Dios, no para el sacerdote, no para los levitas, para Dios. Porque el pueblo fue tocado, porque la gloria de Dios era impresionante. Así que traían las ofrendas y se comenzaron a poner las ofrendas en el púlpito, en la plataforma. Y no sabían qué hacer. Y los levitas comenzaron a ver y los cantores comenzaron a ver y ¿qué hacemos con esto? Y llegó el rey y dijo, ¿qué pasó acá? Porque el rey había sido el primero en llamar, el rey había sido el primero en abrir la puerta, el rey había sido el primero en traer ofrendas. El rey fue el que dio el ejemplo. Los reyes, los sacerdotes, los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, somos los que tenemos que dar el ejemplo. Dice que fue el rey el primero y los levitas después. Entonces, claro, cuando el pueblo vio lo que estaba pasando, todos comenzaron a venir. Fue glorioso. Y dice que ya no sabían qué hacer con las ofrendas y con los diezmos. Así que el rey dijo, bueno, vamos a hacer unos lugares especiales, unos galpones, unas cámaras, para poder guardar todas las ofrendas de trigo, de aceite, ovejas, de todo traía el pueblo, todas las cosas, porque encontraron finalmente a Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, se da por entero, se rinde por entero. Y lo que tenga puesto es nada comparado con su presencia. Ahora, cuando yo tengo problema y miro lo opuesto, entonces yo no sé quién es Dios. Cuando yo me encuentro con Dios, ¿qué me importa lo que tenga puesto? ¿Qué me importa en que ande o deje de andar? A mí lo que me interesa es la presencia. A mí lo que me interesa es la gloria de Dios. Y si Dios me ha cambiado, Dios ha transformado mi vida y realmente lo ha hecho así, ¿qué me interesa lo demás? Así que todo el pueblo comenzó a rendir ofrendas a Dios y servían a Dios y alababan a Dios y ofrendaban a Dios y diezmaban a Dios. Y era tanto que ya no sabían qué hacer. Y dice la palabra de Dios que este rey Ezequías fue prosperado y su reino fue prosperado. Porque al traer la gente, al traer el pueblo las ofrendas para Dios, todo el pueblo comenzó a ser prosperado. Toda la prosperidad que estaba detenida
porque el cielo se había abierto. Ahora, como los levitas cantaron, la casa de Dios se abrió, el pueblo vino, los cielos se abrieron, la gente comenzó a ofrendar y Dios dijo, bueno, ahora sí, esto que estaba retenido, tomen, 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 tomen. Y comenzaron a recibir todo lo que estaba retenido por años. Y comenzaron a prosperar, y más daban, y más prosperaban, y más daban, y más prosperaban, porque es algo que no se termina, porque cuando uno aprende este principio, que es de Dios, que no es algo que uno haya inventado, que es de Dios, cuando uno lo aprende, uno se da cuenta que no es nada lo que tú das comparado con lo que Dios te ha dado, una vida nueva, una familia nueva, una casa nueva, un hogar nuevo. Algo totalmente nuevo Dios te da, te renueva en su presencia, te ha dado salvación, te ha dado vida eterna. No hay nada de lo que tú puedas darle a Dios que se compare ni le llegue siquiera a los tobillos a Dios. Porque Dios no lo necesita. Pero lo que Dios quiere es tu corazón quebrantado. Dice que todo el pueblo venía y venía y venía y decía al rey, ¿qué hacemos? Y ahora, bueno, vamos a hacer estas cosas. Dice el versículo, el 30. Leo el último, permítanme, no puedo. 31:21 dice, y toda la obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, diga conmigo, en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento, buscando a Dios, todo lo que el profeta, todo lo que el rey hizo, buscando a Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Prosperó, digan conmigo, prosperó. ¿Cuántos quieren prosperar? Busque a Dios. Sea fiel con Él. Sea obediente a Él. Haga lo que Él le dice. Y usted va a ver que va a prosperar. Obedezca lo que Dios le dice. Y luego dice el capítulo 32, después de estos actos de fidelidad, después de todo lo que estaba viviendo y el pueblo encendido buscando a Dios y la gloria y comenzaron a prosperar. Claro, cuando el rey Senaquerib, rey de Asiria, se dio cuenta de lo que estaba pasando, dijo, ¿qué está sucediendo con estos israelitas? Porque antes los israelitas estaban bajo el dominio y bajo la cobertura de Senaquerib. Pero cuando ellos comenzaron a buscar de Dios y la maldición de los cielos cerrados comenzó a ejercer y a hacerse tan fuerte sobre el reino, se apartaron de Senaquerib. Y a Senaquerib no le importó. Pero cuando Senaquerib, rey de Asiria, se dio cuenta cómo el pueblo de Israel estaba siendo prosperado, inmediatamente salió con ejércitos para ir a tomar posesión de esa tierra, porque dijo, estos estaban debajo de mí, y antes no me importaba, pero ahora tienen plata, ahora los quiero. Y lo fue a buscar por conveniencia, obvio. Porque cuando uno no tiene nada, no le importa a nadie, pero cuando uno comienza a prosperar y a estar bendecido, todo el mundo te comienza a llamar por teléfono a ver cómo andás. Y esta también es una realidad. Cuando no tenés nada, no están los amigos, desaparecen los amigos. Cuando tenés plata aparecen los amigos de todos lados, te llaman por teléfono. Claro que tengo razón. Es así. Así que Senaquerib, cuando se enteró de lo que estaba pasando, dijo, ¿qué me estoy perdiendo acá? Y equipó los soldados y se fue para allá. Y vino, invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí, para él. Él las quería para él, esas ciudades. ¿Por qué? Porque estaban prosperadas. Muy fácil. Cuando uno ve a alguien que está prosperado, enseguida, llámalo por teléfono. Cuando vio a Ezequías, a Senaquerib, que había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos le ayudaron. ¡Wow! ¿Qué hizo Ezequías? Dice que él vio. Qué importante es que los reyes veamos. Qué importante es que los reyes veamos. Dígale que lo que importante es que veas cuando el enemigo viene a atacarte. Uno tiene que estar atento porque el diablo te va a venir a atacar. Y cuando comiences a prosperar,
Y cuando te comienza a ir bien, y cuando te comienzan a enderezarse tus caminos, y cuando comenzás a prosperar, y comenzás a comprar cosas, entonces el diablo que te tenía debajo de la pata, estoy bravo hoy, tengo que cambiar las palabras. El diablo que te tenía atado, ya me puse más religioso. El diablo que te tenía encadenado, cuando ve que tus cadenas comienzan a ceder y que vos comenzás a estar bendecido, cuidado las hermanas que están haciendo esto que Lilian y sus cuidados. Cuando el enemigo ve que comienzan a prosperar, te va a enviar gente para atacarte. Te lo estoy advirtiendo. Cuando uno comienzan a ir bien, comenzás a levantar las paredes, vienen enseguida, bla, 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 y te comienzan a hablar. Son emisarios del diablo que te quieren quitar de donde tú estás. Porque tú estás haciendo una tarea, Dios te puso, estás siendo bendecido, inmediatamente te ven mejor y ahí te vienen a buscar. Qué bueno que el rey se dio cuenta, es importantísimo, ustedes que son reyes y sacerdotes, que se den cuenta cuando el enemigo está preparando una estrategia para quitarte, para entorpecer lo que tú estás haciendo y para que tú dejes de hacer lo que ha sido de tanta bendición. ¿Cuántos entienden? Así que el rey estaba atento y cuando vio que había venido esta gente que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, él decide con sus oficiales guerreros, él no lo hizo solo en esta oportunidad, porque hizo muchas cosas solo, pero dice que llamó a los oficiales, llamó a los guerreros y se pusieron de acuerdo. Es fundamental ponerte de acuerdo. Cuando tú estás viendo que esto viene contra tu vida, que Satanás está enviando gente que te está hablando, ojo, porque los envía, los envía, y hablan mal de ti, si pueden. Por un lado te comienzan a rebajar, por un lado te comienzan a decir, no servís para nada, mira cómo estás, no haces nada, vení conmigo que yo te voy a dar un lindo lugar. Vení conmigo que yo te voy a hacer cosas lindas. Oh. Cuidado. Dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Dice que el rey se juntó con los consejeros. Él compartió este problema, no se encerró. No dijo, yo puedo todo, yo soy el rey, yo hago lo que se me antoja. No, yo necesito hablar con alguien, a ver, porque si yo tengo amigos, porque si yo tengo gente al lado mío que me está ayudando, que estamos emprendiendo esta gran tarea, yo no estoy solo. No me tengo por qué encerrar y pensar que yo lo sé todo. Yo necesito consejeros, necesito gente que esté a mi lado, que me ayude, no para hacer lo que me digan, pero por lo menos para que me ayuden a razonar en ciertas cosas. Entonces decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le ayudaron. ¿Qué hicieron? Le cortaron el agua. Le cortaron el agua a Sennacherib. Porque había un río que corría, que pasaba por la ciudad, que brotaba de la ciudad. Pero ese río corría, claro, Sennacherib, fuera de la ciudad, tenía agua para tomar y ahí se podía quedar. Entonces lo primero que hizo fue cortar el agua. Mi amado, muchas veces ese río de Dios es cortado. Ese río de Dios es cortado. Hay mucha gente que viene con mala intención y quiere arrimarse a ti porque tienes la unción, porque tienes la presencia, porque Dios está contigo, porque estás prosperando. Lo que tienes que hacer es cortar el río. Porque hay mucha gente que se arrima a ti en una buena actitud. Pero hay gente con malas actitudes y cuando hay gente con malas actitudes, Dios te los muestra. Dios te los muestra. Nosotros estamos para dar. Diga conmigo, yo estoy para dar. El Señor dijo, el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De mi interior, diga conmigo, de mi interior corren ríos de agua viva. De mi interior corre vida. Hay vida en mí. Pero sin embargo hay muchas veces que hay gente con malas intenciones, emisarios del enemigo, que los envía al enemigo. Porque ven que hay un fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo quieren tomar, lo quieren succionar. Lo que hizo fue, mirá por qué viene por la bendición, viene por la prosperidad. Yo lo corto, le corto el río, le corto la bendición, no se la voy a dar. No se la voy a dar.
Muchas veces hay gente, y también lo digo, que están en la iglesia, que se equivocan a veces. Y el pastor le tiene que decir, mi amado, mi amada, te equivocaste en esto. Y entonces te dicen, entonces me voy, bendígame. Con esa actitud, ¿vos querés que yo te bendiga? Te cortó el río. Con esa actitud yo no te puedo bendecir. ¿Tú quieres mi bendición? Bueno, cambia tu corazón. ¿Yo puedo bendecir a alguien que viene con una actitud de ese tipo? No puedo. Y sobre todo cuando hay algo que esa persona ha hecho mal y el pastor tiene que corregir, que enseñar, que decir, bueno, esto se tiene que arreglar, se tiene que corregir. Vos quédate un poquito ahí, sentate ahí, tomate 2 o 3 días. No, me voy. Deme la bendición. Con esa actitud no. Cortó el río. No hubo fluir del río. ¿Y qué pasó? Comenzaron a pasar sed. Comenzaron a tener sed. El enemigo. La gloria de Dios no es para el enemigo. Diga conmigo, la gloria de Dios no es para el enemigo. Y yo te digo, muchas veces hay gente que no son ellos el enemigo, pero están llenos del enemigo. Entonces la gloria de Dios no es para el enemigo. ¿Cuántos entienden? Cortó el agua y ellos les ayudaron. Y se reunió mucha gente y cegaron todas las fuentes, no le dejó nada. Mi amado, corte la fuente, no esté soltando bendición por ahí a troche y moche sin darse cuenta. ¿Me entienden lo que le digo? Tiene que haber seriedad en lo que Dios también nos ha dado. Dice que cortó todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo, ¿por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y él cobró ánimo y reedificó toda la muralla. Qué importante seguir trabajando, seguir trabajando. Hay que reedificar la muralla. Por ahí hay muro que está destruido. Hay torres que a veces pasa el tiempo y las torres se destruyen. Hay torres dentro de la iglesia. Hay muros dentro de la iglesia. Hay vigías dentro de la iglesia. Hay profetas dentro de la iglesia. Hay siervos de Dios dentro de la iglesia que a veces, como pasa el tiempo, se deterioran. Pero uno cuando ve eso y cuando la gente está con una disposición, entonces llega el tiempo de reedificar esos muros que estaban caídos, derrumbados. Esas torres hay que edificarlas porque la iglesia necesita las torres bien fortalecidas y bien firmes, apostadas a los lados donde tiene que estar en la iglesia para que cuando viene el enemigo pueda haber vigías ahí para que digan por aquí, por aquí, por aquí están atacando al enemigo. Entonces las torres tienen que ser reedificadas. Dice que ellos reedificaron las torres, levantó torres en ella, edificó otra muralla externa, otra muralla de contención. Dice, otra muralla exterior fortificó el Milo. Fortificó el Milo. El Milo era un lugar donde guardaban las armas. Un lugar donde guardaban las armas. Pero claro, ese lugar no puede ser tomado por el enemigo. Una fortaleza, un lugar alto. Entonces dice que fortificó ese lugar alto porque estaban entrando en guerra. Cuando uno está entrando en guerra, uno tiene que ponerse activo. Cuando el enemigo te viene a atacar, tienes que ponerte activo y tienes que comenzar a trabajar, en primer lugar en tu vida, pero también, si es posible, que las fortalezas, que el lugar donde estás, que tu casa, bendecir la casa, ungir la casa, tú tienes que prepararte porque viene guerra. Dice, puso también, en las ciudades de David, hizo armas arrojadizas, escudos en gran cantidad. Él entregó escudos, entregó protección para el pueblo, porque el pueblo estaba entrando en guerra. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza, a la puerta de la ciudad, y habló dándoles ánimo. Les dio ánimo, diga conmigo, les dio ánimo. Bendijo a su gente, animó a su gente, le dio ánimo. Mire que viene guerra,
Mire que viene tiempo difícil, pero yo le digo en el nombre de Jesús que vamos a poder contra el enemigo, porque por más que el enemigo nos haya sitiado, con nosotros tenemos al Señor. Y Él no nos va a derrotar, no nos va a derrotar. Dice que les dio ánimo y les dijo, sed fuertes, estén bien firmes, sean fuertes y valientes, les dijo. No temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Con nosotros está Dios. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es Él el que me protege, es Él el que me guarda. Él es mi Padre. Diga conmigo, Él es mi Padre. El Señor dijo que no llamaras a otro Padre que no sea tu Padre Celestial. Lo dijo bien clarito. Tenemos un Padre que es Él. Y los demás somos hijos. Él ha puesto maestros, Él ha puesto pastores, Él ha puesto evangelistas. Pero hay un Padre, dijo Jesús. Y no llaméis a otro Padre porque uno es vuestro Padre. Ahora, ¿cómo hacemos si estamos llamándole a otro? Este es mi Padre, este es mi Padre. No, dígale que está a su lado. Tú tienes un Padre. Y es Jehová de los ejércitos. No te confundas. ¿Cuántos están escuchando? Y espero que a través de la radio también lo escuchen, y a través de la internet. Un Padre. Yo no reconozco otro Padre. El único Padre que reconozco es mi Padre Celestial. Y el día que tú me muestres un Padre superior a mi Padre Celestial, un ser humano superior a mi Padre Celestial, avísame corriendo porque me quiero enterar. Si Jesucristo dijo, no llaméis a otro Padre, ya está. Listo. Y el pueblo confió. Diga conmigo, el pueblo confió. El pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El pueblo confió en el rey, el pueblo confió en las palabras. ¿Pero por qué confió el pueblo? Porque el rey fue ejemplo. Porque el rey, cuando tuvo que ir al templo, fue al templo. Cuando tuvo que romper la puerta, él la rompió, no mandó a otro. Él lo hizo, se remangó sus vestiduras reales y lo hizo. Se puso el overol y lo hizo. Se puso mameluco y lo hizo. Él lo hizo. Y cuando tuvo que reedificar la puerta, la hizo. Y cuando tuvo que llamar a los levitas, fue él a la plaza y los llamó. No mandó a otro a llamarlo, lo llamó él. No precisó a otro. Yo lo hago, dijo el rey. Y cuando tuvo que entregar ofrenda, el primero en entrar la ofrenda fue el rey. Porque dice que el rey fue el primero en traer las ofrendas al templo. Claro, después cuando la gente vio lo que el rey estaba haciendo, dijo, ¿y? ¿Quién puede decir nada? El rey fue el primero. Entonces siempre fue ejemplo Ezequías. Y al haber sido ejemplo, cuando él habló, el pueblo creyó. Porque él dio el ejemplo. Sea ejemplo por el testimonio, mi amada, sí. Por el testimonio, sea ejemplo de vida, sea ejemplo, tenga testimonio. Porque el enemigo no puede contra el testimonio. Si usted tiene una vida recta delante de Dios, Satanás nunca lo va a poder tocar. La sangre de Jesucristo y el testimonio son dos armas poderosísimas. Después de esto, mire lo que hizo Sennacherib. Dígale que está a su lado, bandido Sennacherib. Pobrecito cocodrilo. No sé qué tenía el cocodrilo de pobrecito, pero bueno. Pero este era un cocodrilo que era pobrecito. Después de esto Sennacherib, claro, estaba tibio Sennacherib. Dígale que está a su lado, estaba tibio Sennacherib. Quería gobernar él, y este otro empezó a confiar en Dios, le empezó a dar para adelante a su gente, le empezó a decir, mire que viene el enemigo, vamos a fortificarnos, vamos a prepararnos, porque acá vamos a pelear, vamos a estar tranquilos, porque aparte Dios está con nosotros y acá no perdemos. Entonces Sennacherib se enloqueció Sennacherib. Dice, después Sennacherib, rey de Asiria, mientras estaba sitiando a Laquis, con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, diciendo, así dice Sennacherib, rey de Asiria, ¿en qué estáis confiando? Te habla el enemigo en esta mañana, iglesia. ¿En qué estás confiando para que permanezcas bajo sitio
en Jerusalén. ¿En qué estás confiando que te estás congregando ahí? Te está diciendo el enemigo. ¿Mm? ¿No te engaña ese pastor para entregarte a morir de hambre? Así te habla el enemigo. Y de sed, ¿no te está engañando? Diciendo, el Señor nuestro Dios nos librará de la mano de Satanás. ¿No te engaña, dice el enemigo? ¿No te engaña ese pastor? El mismo pastor no ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de un altar solamente adoraréis y sobre él quemaréis incienso. ¿No les está engañando ese rey? Le dijo Sennacherib. Miren que el rey los está engañando. Miren que ha roto los lugares altos, porque el rey, que no fue el rey, pobre Sennacherib, no sabía dónde estaba parado, no fue el rey, sino que el pueblo mismo, cuando entró a la casa de Dios y vio la gloria de Dios, todo el pueblo salió y fueron a los lugares altos y comenzaron a romper todos los altares que había. No había sido el rey. Fue el pueblo mismo que estaba tan bendecido, tan ungido, que cuando salió, destruyeron los lugares altos, los lugares donde ofrecían holocaustos y sacrificios. Dice que el pueblo, después que estuvo en la casa de Dios, cuando vieron la gloria de Dios, dice, ¿qué estoy haciendo yo? Dice que salieron a la calle, fueron a lugares altos y comenzaron a romper todos los altares. No quedó ni un altar sano. Entonces ahora Sennacherib sabía, dice, ¿no fue este rey que les dijo a ustedes que se deshicieran de las estampitas en su casa? ¿No fue el pastor Daniel Arriola, que les dijo a ustedes que se deshicieran de las imágenes a las cuales ustedes adoraban? Le dice el enemigo. Porque miren que él se está guiando por un mal camino, dice. ¿Cuántos sabios y entendidos hay aquí? Ezequías era sabio y entendido. Sennacherib estaba ensuciándolo. Y eso es lo que hace Satanás, te ensucia. Trata de ensuciarte el llamamiento, trata de ensuciarte el ministerio. Hay algo que tú estás haciendo, pero el enemigo trata de ensuciarte y trata de ensuciar a los que están contigo. No lo permitas, es sabio. ¿Qué está haciendo ese? Dice, el mismo Ezequías no ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de un altar adoraréis, sobre él quemaréis incienso. ¿No sabéis lo que yo y mis padres, claro, los padres de Sennacherib, lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras? Claro, porque los pueblos de las tierras lo que tenían era adoración a dioses paganos. Y él adoraba a dioses paganos, pero nunca se había topado con Jehová de los ejércitos. Por eso él hablaba. Porque ninguno de los pueblos que estaban allí tenían a Jehová por Dios. Ellos tenían otros dioses. Por eso él siempre había derrotado y había vencido a todos los contra los cuales había ido a pelear. Pero nunca se había enfrentado con un pueblo que tenía a Dios. ¿Cuántos tienen a Dios aquí? Diga conmigo, Satanás, te estás metiendo con la persona equivocada. Yo tengo a Dios por Padre y Él me defiende. Den un aplauso al Señor. ¿No sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de esta tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de las tierras librar su tierra de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones, no Jehová, que mis padres destruyeron completamente, pudo librar a su pueblo de mi mano, para que vuestro Dios pueda libraros de mi mano? Ahora pues, no dejéis... Y hablaba el tipo, ¿eh? Dígale que a tu lado, no los dejes hablar a los enemigos, porque te la pintan de todos colores. Y vos después compras la pintura. Ah, sí. No se la presto. Ahora pues, no dejéis que Ezequías os engañe. Claro, lo estaba ensuciando al rey. Y os extravíe en esta forma. Y no creáis en él, porque ningún Dios de ninguna nación ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres. ¿Cuánto menos os librará de mi mano vuestro Dios? Diga conmigo, mi Dios me libra de toda mano del enemigo. No sabe con quién se está metiendo.
Y sus siervos hablaron aún más y a más contra el Señor Dios. Ahora se metían contra Dios. No sabían con quién se estaban metiendo. Hablaron aún más contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. También escribió cartas para insultar al Señor, Dios de Israel, y para hablar contra Él, diciendo: como los dioses de las naciones de las tierras nos han librado de sus pueblos, no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Le tenía que haber dicho: decía el piste, perdiste. ¡Ah! No sabía con quién se estaba metiendo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y proclamaron esto a gran voz y hasta en lengua judaica. Porque claro, tuvieron la delicadeza de hablarlo en la lengua de ellos para que lo entendieran, para humillarlo bien. Bien humillados los querían humillar. Oh, el que hace base en Dios, no. Nuestro rey, que no se meta. Dice que proclamaron esto a gran voz en lengua de Judá, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos. El diablo quiere espantarte. El diablo te quiere correr, quiere meter miedo en tu corazón. No permitas que el miedo entre a tu corazón. Revélate. Espíritu de temor, te vas de mi vida. Espíritu de mediocridad, te vas de mi vida. Yo tengo un Dios que es Jehová de los ejércitos y Él nunca me ha dejado y nunca me dejará. Y vamos a la guerra. Vamos a pelear. Los espantó y para aterrorizarlos, para así poder tomar la ciudad. Y hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de mano de hombre. Claro, los dioses que tenían eran imágenes hechas por mano de hombre. Eso no son dioses. Una imagen hecha por la mano de un hombre, eso no es un Dios. Eso no es una imagen. Si yo hago una imagen de barro y la pongo ahí arriba, digo: bueno, arrodíllense delante de esto porque esto es su Dios a partir de ahora. Dioses hechos por mano de hombre no son dioses. Son imágenes, pero no dioses. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, dígale que está a su lado: viene premio. Estaba esperando esto yo. Oraron. Diga conmigo: hay que orar. Hay que orar. No se ponga a llorar, no sea mediocre. Ore. Dice: oraron sobre esto y clamaron al cielo. Mire lo que pasó ahora. Y el Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y jefe en el campamento del rey de Asiria, y así regresó avergonzado a su propia tierra. Y cuando había entrado al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Se metieron con la persona equivocada. Lola, esposa de Mento, lo lamento. Dígale que está a su lado: ni se ensuciaron las manos, ni se ensuciaron con sangre. Cuando se meten contigo, se meten con Dios. Ponte de pie. No se están metiendo conmigo. No se están metiendo conmigo. Se están metiendo con Él. Que se preparen. Porque yo no me ensucio las manos. Conmigo está Jehová de los ejércitos. Acompáñeme y diga: conmigo está Jehová de los ejércitos. El Rey de Reyes y Señor de Señores de todo el universo. Se están metiendo con la persona equivocada.
¿Y cómo volvió el rey Sennacherib? Avergonzado, avergonzado. Todo lo que habló, todo lo que criticó, todo lo que quiso hacer, todo lo que quiso ensuciar, le salió el tiro por la culata. Volvió a su tierra solito porque todo su ejército fue destruido porque Jehová mandó su ángel. Ángeles del Señor acampan a nuestro alrededor. Ángeles del Señor nos defienden. Usted puede caminar en paz, puede caminar tranquilo, porque Dios envía su presencia. Dios envía su gloria para defender a sus hijos. Dios nunca te va a dejar tirado. Dios nunca te va a dejar tirado. Dice que volvió a su tierra y cuando entró para adorar a su Dios que le había fallado, sus hijos lo estaban esperando en ese templo y sus hijos se levantaron y sus hijos lo mataron. Los propios hijos terminan matando muchas veces. Cuidado. Los que dicen, porque este es mi padre, y después, ¿quién es tu padre? No, porque este pastor es mi padre, este líder es mi padre, este profeta es mi padre, este apóstol es mi padre. Y después terminan matando por la espalda. Lo mataron por la espalda. Lo mataron. Cuando había entrado al templo de su Dios, alguno de sus propios hijos, lo mataron allí por la espalda. Por la espalda. Te matan de atrás. Te clavan el puñal por atrás. Dice que te aman, y te clavan. Cuidado. Cuidado. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria. Este Sennacherib, un verdadero demonio. Y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Y muchos, claro, después, y muchos traían presentes. Cuando vieron eso, dice que muchos traían presentes al Señor en Jerusalén y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá. De modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. El rey fue levantado porque Dios es el que te levanta. Dice que fue engrandecido delante de las naciones. Después hubo una cosita que pasó, porque lamentablemente Ezequías por un momento se desvió y el enemigo entró. Pero lo más importante aquí es, Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Dios peleó por Ezequías. Ezequías ni se ensució las manos. Dígale que solo no tienes por qué ensuciarte las manos. Tranquilo. Dios pelea por vos. Dios te defiende. Dios se hace cargo de tus enemigos. Dios los destruye. Dios los avergonzará. Se metieron contigo y el Señor los avergonzará. Eso fue lo que pasó. Aleluya. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Santo. Yo no sé cuántos están pasando por momentos difíciles. Yo no sé a cuántos el enemigo les ha enviado emisarios para perturbarlos, para quitarlos de la senda donde han decidido andar y donde Dios ya los ha bendecido, porque a muchos Dios los ha bendecido y están buscando otras cosas. Yo no sé qué buscan. Dios está contigo, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, Dios te ha sanado, Dios ha peleado por ti. No te dejes engañar. No estés dando la fuente de agua para tirarla en cualquier lado. No tires la fuente de agua en cualquier lado. Si de tu interior están corriendo ríos de agua viva, que yo sé que es así. Yo sé que es así. No tires el agua en cualquier lado. No la desperdicies. No tires la unción en otro lado. Si Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. Hay mucha gente que Dios le ha dado dones, le ha dado talentos, los ha llamado y esconden lo que Dios les ha dado. Otros van por allí y comienzan a dar en otro lugar y desparramar en otro lugar lo que Dios les ha dado. No, corta con eso, corta. No desperdicies la unción, no desperdicies el agua. Lo primero que hicieron fue cortar el agua.
cortaron el río. Este río no es para los malos, no es para los necios, no es para el enemigo. Diga conmigo, el río que Dios me ha dado. Más fuerte, el río que Dios me ha dado, que brota de dentro de mí, no es para el enemigo, es para mi Padre celestial. No desperdicie lo que Dios le ha dado. Inviértalo en su casa, inviértalo. Dice que el agua fluía y corría dentro de la ciudad, pero no iba para afuera de la ciudad. Es para el reino. El agua era para el reino. No era para el enemigo, era para el reino. En el reino había agua. En el reino estaba el río. El reino tomaba agua. El reino disfrutaba de esa agua. Pero no era para el enemigo. Cortó el agua al rey. Muy sabiamente y muy sagazmente lo hizo. Porque lo que Dios nos ha dado es para muchas cosas. La unción, el poder, la autoridad. En primer lugar es para el reino. Y si hay gente con malas intenciones, no lo desperdicie. No lo desperdicie. No alimente al enemigo con lo que Dios le ha dado. No alimente al enemigo con lo que Dios le ha dado. Es para Él. Él se lo dio. Conságrelo. Lo primero que le dijo el rey: conságrense, conságrense. Echen de sus vidas la maldición, el pecado, la inmundicia. Échenla. Sáquenla, límpiense. Le dijo el rey a los sacerdotes y a los levitas: prepárense, porque en esta casa va a entrar mucho pueblo. Pero si los levitas no están preparados, los sacerdotes no están preparados, el pueblo no entrará. Pero dice que cuando se prepararon, la unción cayó y el pueblo entraba, a toneladas entraba al templo. Corriendo entraba al templo, porque estaba la unción. Cosas que nunca habían visto por años, ahora estaba sucediendo. Y el pueblo se amontonaba y traían las ofrendas y traían todo, porque estaba bendecido. Y cuanto más daban, más bendecidos estaban. Y nunca se va a cortar la bendición de Dios sobre tu vida. Nunca. Dios te defenderá. Cierra sus ojos. Padre, te doy las gracias en esta mañana por tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. Señor, si hay aquí gente que está siendo, si hay pueblo que está siendo atacado, yo declaro que tú levantas a su alrededor vallado como hizo el rey. Y se levantarán torres. Se levantarán torres. Y el fluir de Dios no se cortará de su vida. El río de Dios no se cortará de su vida. Seguirá fluyendo. Pero habrá un tiempo de consagración. Un tiempo de santidad y de búsqueda. Y tu unción no se apagará. Tu lámpara jamás, nunca se apagará en su casa como se apagó en aquel tiempo en el templo, pero luego que el rey la encendió nunca más se apagó. Declaro que la lámpara no se apagará en tu vida, que el brillo de Dios en tu vida no se apagará, que la luz de Dios en tu vida no se apagará, y que esa luz brillará en tu casa, y que esa luz brillará en tu hogar, y que esa luz brillará en tu barrio donde vayas. Allí serás portador de la luz y de la gloria de Dios. Y a cada lado donde vayas alumbrarás con la presencia de Dios en tu vida. Declaro un renuevo en la iglesia, un despertar. Y todo aquel que estaba siendo atacado y engañado por el enemigo, y todo aquel a quien el enemigo le había enviado emisarios con diferentes lenguas para engañarlo, declaro que se corta esa maldición. Y que el enemigo volverá a su casa avergonzado y humillado por todo lo que dijo. Porque se ha metido con la persona equivocada. Se ha metido con el pueblo equivocado. Se ha metido con la familia equivocada. Y esa familia seguirá siendo santa, seguirá siendo bendita y seguirá siendo consagrada. Seguirá habiendo el fluir del Espíritu sobre esa familia. La prosperidad y la bendición de Dios no se apagará. Bendigo tu casa, Señor. Bendigo tu familia. Bendigo tu hogar. Y todo lo que les has dado, y declaro que se multiplicará, porque así como el rey fue prosperado, yo declaro que esta iglesia prosperará.
que cada miembro prosperará y que será visto de las naciones. Porque la iglesia de Jesucristo prospera y se multiplica y crece y se fortalece por el Dios que tiene, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios te ha llamado, iglesia. No permitas que el enemigo te avergüence. Él te quiere atemorizar, quiere poner miedo en tu corazón. Lo primero que hizo el rey Sennacherib fue tratar de sembrar miedo y duda. Trató de sembrar duda. No lo permitas. No lo permitas. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Ellos se prepararon para pelear. Tienes que pelear. Y dice que oraron. El rey Sennacherib oró. Se juntó con el profeta y oraron. Con Isaías. Y oraron. Y cuando ellos oraron y se pusieron de acuerdo, las ligaduras y los lazos se comenzaron a romper. Hay que orar. No permitas que el enemigo te engañe. Amén. Gloria a Dios. Cuando dicen, recibo esa palabra para mí. No permitiré que el enemigo me engañe. Él saldrá avergonzado de al lado mío, porque yo sirvo a Jehová mi Dios, mi Padre, a Jesucristo, su Hijo, y al precioso Espíritu Santo. Mi Dios es sobre todo Dios, y no hay otro como Él. Amén. Un aplauso, Señor. No hay otro como Él, no hay otro como Él.